¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a QR, aquí en Bravo TV. Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con una información importante a esta hora y en la escena que estamos viviendo en la política argentina, y tiene que ver con que mañana se va a oficializar que el próximo miércoles se van a tratar en diputados los dos vetos firmados recientemente por el presidente Javier Milei. Hablamos del financiamiento a universidades y todo lo que tiene que ver con la emergencia pediátrica, y la emergencia en residencias nacionales, el trabajo de los y las residentes. Esto, por supuesto, es una información muy importante porque quiere decir que es en este clima político y social en el que se va a tratar esto mismo en el Congreso, es decir, una respuesta muy rápida por parte de la Cámara de Diputados a las decisiones de seguir para adelante, de seguir exactamente igual del gobierno de Javier Milei. Y ya lo hemos hablado bastante, lo vamos a repasar ahora con Martín Granowski, con Guido Bambini y sobre todo con Carlos Heller, diputado nacional, vicepresidente, de la Comisión de Presupuesto, que en la oposición, cada vez que se va a una sesión muy desafiante, nos lo contó Germán Martínez, cada vez que se va a una sesión desafiante por el número que se tiene que conseguir o porque por ahí está muy peleado, pero para resistir un veto se necesitan los 2/3, siempre se va con mucha seguridad, es decir, se elige un partido en el que se cree que hay muchas chances de ganar. Lo que quiero decir es que sí, los distintos sectores de la oposición van el próximo miércoles a intentar resistir los proyectos de ley de fondos universitarios y emergencia pediátrica, más conocido como el tema Garrahan, quiere decir probablemente que están seguros de obtener esa cantidad de votos. Y esto también va a ser muy importante porque seguramente se va a dar, ya está confirmada la convocatoria, una movilización, otra, la tercera, en las calles, Palacio y Calle, sobre todo convocada por la comunidad universitaria, pero similar a esta que ocurrió en aquella primera convocatoria, no solamente en el Congreso Nacional, sino en todo el país, y que generó un evento político muy importante, muy determinante. A veces nos dejamos llevar por los chimentos de pasillos, por cómo está, cuál es el estado de las internas de los distintos espacios de la política, qué le dijo qué a quién, en qué momento. Quizá al otro día se dan la mano y siguen para adelante, pero las cosas que son verdaderamente determinantes son estos episodios. Es decir, cuando la ciudadanía genera un acontecimiento político de estas características. Ustedes dirán, bueno, pero se generó aquella primera movilización, luego una segunda marcha por el mismo tema y sin embargo la cosa no cambió, no mejoró la situación de las universidades nacionales de acuerdo a los presupuestos del gobierno nacional. Es cierto, pero también es cierto que fueron acumulando de tal manera acontecimientos políticos, humor social, peso específico en algunos de estos sectores que antes se movilizaban por separado y ahora se movilizan en conjunto, que también son parte de lo que nos han traído hasta acá. ¿Qué es el hasta acá? Bueno, el hasta acá es una escena de crisis del gobierno, de una crisis muy importante, que tiene varias aristas. El gobierno está en una encerrona política porque, como hemos dicho muchas veces, detonó muchos puentes, con lo cual hubiera podido conseguir ciertas alianzas frente a momentos de estas características. La consecuencia de eso son las derrotas muy importantes, en general a 0, salvo un 6-1, pero en general a 0 en el Congreso. Es una crisis económica muy importante también. Cuando digo crisis económica, digo fábricas que cierran, familias endeudadas, presupuestos familiares que no llegan a fin de mes o se adelanta mucho, todo lo que sabemos y que vivimos cotidianamente. La crisis del consumo, etcétera. Familias, laburantes, comerciantes, pero también la crisis financiera. Hoy vamos a hablar con Guido Bambini de eso específicamente. Crisis financiera quiere decir que hasta en los términos en los que los jugadores y los agentes del mercado están mirando la escena, también tiene una crisis muy importante el gobierno. Tiene una tensión dentro de esa propia macro muy importante, casi les diría diaria. Estamos observando como hacía mucho no pasaba cuánto está el dólar, cuánto está el riesgo país. Aprendimos a leer las pizarras de las acciones y los bonos, que un día están en verde, pero mayoritariamente están en rojo, y empezamos a entender de qué iba lo del apretón monetario. Todo eso quiere decir que en el ámbito financiero, que es
la especialidad de la casa en términos del gobierno, del jugador de la Champions League, que es Toto Caputo, el ministro de Economía, hay también mucha volatilidad, mucha inestabilidad. Todas esas crisis se conjugan con otras dos muy importantes. Una es la crisis de la opinión pública. Crisis de opinión pública perforada, no solamente por eso, pero sí de gran impacto por las acusaciones de corrupción. Y otra crisis es la crisis electoral. Después de que el gobierno eligió el territorio bonaerense para plebiscitarse y perdió por mucho. Perdió por un escenario que nadie veía. Entonces, frente a toda esa crisis, esta escena, volvamos a compartirla, Juli, si podemos, esto que se va a dar el próximo miércoles, otra vez, frente al gobierno de Javier Milei, la pregunta es, ¿qué impacto tendrá otra vez tanta gente movilizada en todo el país frente a esta escena crítica del gobierno? Porque la calle nunca es inerte. El gobierno nos quiso hacer creer durante mucho tiempo que lo único importante en este momento del mundo eran las calles digitales. Y subestimó, y reprimió, y maltrató, y ofendió a los distintos sectores atacados por sus políticas que dejaban la comodidad de sus casas, el quehacer cotidiano de sus trabajos para ir a movilizarse, en un momento de mucha desmovilización. Todo un mérito de las políticas y del proyecto de país de Javier Milei. Y entonces eso se va a traducir en una pregunta que es la pregunta de este tiempo. Seguimos trabajando sobre los diagnósticos, estamos de diagnósticos hasta la manija y del sobreanálisis electoral hasta la manija. Es bastante sencilla la cosa en este punto. Recuperamos el sentido común en el análisis, decía Federico González el viernes antes de la elección, cuando él decía, más allá de los números, que el gobierno iba a recibir un revés muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Y la pregunta es, si esa crisis política del gobierno se va a convertir, no solo si se va a convertir, cuándo se va a convertir en una crisis institucional. Esa es la pregunta que se están haciendo en diversas mesas de arena en este momento en la Argentina. En las mesas del poder económico, del poder real, en las mesas de distintos sectores de la política que siempre se frotan las manos y empiezan a correr al costado de la línea de cal, sintiendo que les toca a ellos por distintos motivos. Sí, la crisis política del gobierno, que es muy profunda, y un gobierno que no tiene otra respuesta, no tiene un cambio de marcha, no tiene un cambio de plan, como decíamos ayer, sí y cuando esa crisis se va a convertir en una crisis de gobernabilidad. Es decir, en una crisis institucional, sobre todo por las propias características del presidente. ¿Cuántas veces nos preguntamos si el presidente, tal como es, está preparado para asumir su propia derrota o una derrota? Si está preparado para asumir que su plan fracasó. Si está preparado para asumir que sus verdades dogmáticas no eran tales y que quizá tiene que pegar un cambio de timón. El gobierno hasta acá presentó, es increíble, ¿no?, 3 mesas. Una mesa de política nacional, una mesa federal y una mesa, o renovó, o pretendió renovar, la mesa electoral, la mesa de construcción político-electoral, la mesa del partido, la mesa política de la Libertad Avanza. 3 mesas. Y en una de esas 3 mesas, en la mesa federal, en la mesa con gobernadores, 3 gobernadores. Mañana hay una reunión muy importante, esta es la mesa. Yo creo que habría que haber inventado alguno, ¿no? O que se baje alguno. Si no había para poner 4, pongan 2. Y dentro de un rato juntarse con otro. Y encima 3 y 3, en fin. Pero más allá de todo eso, mañana hay una reunión importante de gobernadores de Provincias Unidas en Córdoba. ¿Saben en dónde? En Río Cuarto, en la sede de la Sociedad Rural. Todo un mensaje también. Bueno, vamos a ver cómo el gobierno reconstruye toda esta escena, pero yo insisto, más allá de los dimes y diretes, nos encantan los chimentos de la política, si se trompearon o no se trompearon Lule Menem y Santiago Caputo, y Sebastián Pareja, si Lule Menem está al borde de cruzarse los pasillos de la Casa Rosada. Una vez mostramos un croquis que nos hizo Fabián Waldman, un croquis mucho mejor que el que le llevó Milei a los canales de televisión para explicar las bandas cambiarias. Ojalá que el Fondo Monetario no esté viendo eso. Por lo menos los inversores. El Fondo Monetario está ciego, sordo y mudo apoyando al gobierno
al plan económico de Milei. Bueno, todas esas cosas que pueden parecer muy interesantes en los tiempos de la política como entretenimiento, lo determinante tiene que ver con la respuesta política otra vez que el Congreso le puede dar a los vetos de Milei, la calle en esas movilizaciones, es decir, la resistencia de los ajustados y la reacción de un presidente que, insisto, nos preguntamos si está preparado para tomar otro curso de acción, para su propio fracaso, aunque sea momentáneo. Y frente a eso, insisto, es muy importante, a esta hora es muy importante, si la crisis política del gobierno deviene crisis institucional. ¿Sí y cuándo? En un rato hablamos con Carlos Heller sobre todo esto. Ya vamos a hablar con referentes de la comunidad del Garrahan y referentes de la comunidad universitaria, después de los vetos. Quiero decirles otra cosa. Hace minutos y en menos de 24 horas, 3 vetos del presidente porque se acaba de conocer el veto a los famosos ATN, una manera distinta de distribuir fondos del Estado para las provincias, en la previa de la reunión con los gobernadores. Enseguida vamos a hablar sobre el tema de Guido Bambini, que es la martingala del ministro Caputo. Me tuvo que explicar qué era la martingala, Guido, pero lo entendimos. La martingala del ministro Caputo, y tiene que ver con el endeudamiento serial. Y con Martín Granowski también vamos a hablar, muy importante, sobre la decisión de la Corte Suprema o el tribunal más importante que tiene Brasil, porque consiguió votos en mayoría para condenar a 27 años de cárcel, ni más ni menos que a Jair Bolsonaro, en un Brasil muy dividido. Recuerden que Bolsonaro pierde la elección con Lula, pero sumando muchos votos, casi el apoyo de la mitad del pueblo brasileño. Y había gente que estaba haciendo campaña hasta hace un rato por la amnistía, haciendo campaña electoral prometiendo la amnistía de Bolsonaro. Toda una escena muy delicada en la región, lo vamos a hablar con Martín Granowski también. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con las voces del día. No matamos, no violamos, solamente nomás vamos por el sueño americano. No podemos dejar que el caballo se hunda a mitad de camino, estamos viendo la salida, pero todavía hay que cruzar una parte de ese río. Para nosotros este es un gobierno de coimeros, de ladrones y de cobardes que atacan los derechos que hemos conquistado como trabajadores. Cualquiera de los vetos nosotros los podemos explicar, sea por temas presupuestarios, sea porque son delirios populistas o sea porque la ley va en contra incluso de lo que pretende el título de la ley hacer o mejorar. Un paro total en todas las universidades nacionales para el próximo viernes. El Hospital Garrahan y la universidad van a salir juntos a la Plaza del Congreso cuando se vote la ley. Convocamos a toda la comunidad a un ruidazo nacional a las 20 horas. Presentar un proyecto de ley, dado que no le entregaban lo que le corresponden a las provincias, ese proyecto se trató, se aprobó y ahora lo van a vetar. ¿Para qué queremos Estado? Es la pregunta que, Tommy, te invito a que nos hagamos siempre. Para que nos haga felices, estemos dispuestos a perder libertades, perder derechos y que nos metan la mano en los bolsillos. Y lo estamos sufriendo, el problema que anticipé. Como dije también que si no había dólares no se podía dolarizar, creo que las dos cosas tuve razón. ¿Pero en qué estaba pensando cuando le votó todo? Salvo que Milei tenga compromiso de que Donald Trump va a mandar los buques de guerra que están costeando Venezuela a Argentina, no tiene lógica, porque es un suicidio ir golpeando a los más vulnerables. La micro no se soluciona emitiendo o dándole aumento de plata a la gente, pero poniéndole ¿cómo no le vas a solucionar en la el micro bolsillo. si Estoy no mejoras los salarios, Estoy terminando, Débora. ¿Qué es lo que más te aumentó este último tiempo? El trabajo. 1% de la inflación. Anda a mirar las heladeras de los demás. No me vengas, porque ahora como ellos tienen todo, hasta pueden hacer el 3% a los discapacitados. ¿A vos te parece eso? ¿Y eso es lo que vos apoyás? Estamos muy mal económicamente. Esto no va más. Por favor, saquemos a esta manga de hijos de puta. Él hubiera ido los miércoles y se hubiera puesto al frente de los jubilados. Por eso digo, qué bárbaro sería que hoy, por ejemplo, que están todos los chicos de la selección, todo el cuerpo técnico con Messi, todos los chicos con la camiseta de Argentina al frente, ¿quién tendría el coraje de reprimir? Bueno, por si queda alguna duda, el profe Signorini se refería a Diego Armando Maradona. Él hubiera estado cada miércoles con jubilados y jubiladas. Muy buenas noches, Martín Granowski, ¿cómo estamos? Buenas noches, Pablo Caruso, ¿cómo está usted? Hola, Guido. Buenas noches, Guido ¿cómo Bambini. estamos? Bueno, y rápidamente vamos a conversar con protagonistas de los sectores afectados por el ajuste muy profundo del gobierno de Milei y además, nuevamente ofendidos por el veto sobre la emergencia pediátrica y en residencias nacionales y a los fondos universitarios. Está Carlos De Feo
con nosotros. Carlos es secretario general de la CONADU, Gremio de Docentes Universitarios, y está Mauro García con nosotros también, jefe de Unidad de Cuidados Intensivos del Garrahan. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. A vos. Bueno, les reitero la información que compartimos hace un rato. Mañana se va a oficializar que el próximo miércoles se va a tratar en la Cámara de Diputados los vetos que corresponden efectivamente a sus áreas de vida, digamos, ¿no? ¿No les sorprendió el veto del gobierno? Te lo pregunto primero a vos, Mauro. La verdad que, bueno, primero se dio el veto en la universidad, sí. ¿No? Y ahí un grupo, viste, entre los chats uno va hablando y dice, bueno, parece que zafamos. La verdad que pensábamos, era como un mitad y mitad, pero bueno, finalmente vino después, entre gallos y medianoche, como dije yo, todo el día. Y bueno, nada, ya sabíamos que por ahí vamos a tener que volver a trabajar para esto, para la próxima reunión en la Cámara de Diputados, para ver que se caiga el veto. Mañana van al paro, ¿no? Mañana hay un paro en el hospital, desde las 7 de la mañana. Como siempre digo, estamos chipeados para tratar a nuestros pacientes y la idea es que tengan la menor afección posible. Todas las urgencias, los pacientes internados, todo eso se va a seguir atendiendo. Pero bueno, probablemente se resientan algunos de los consultorios, algunas de las cirugías. Carlos, no sé, me llamó la atención, pensé que Mauro iba a decir que en el momento en que se conocía el veto a universitarios, dije, listo, caemos en la volteada, porque las causas son las mismas, es decir, tienen un común denominador que son estas políticas, ¿no? Yo te decía más temprano, ¿no? Yo descontaba el veto, no creía de ninguna manera que no lo iba a hacer. Me parece que por ahí algunos sectores en las universidades, por ahí algunas autoridades tenían la expectativa que no lo hiciese, sobre todo teniendo en cuenta lo que había pasado el domingo con la derrota electoral. Pero yo creo que este es un gobierno que lo ha demostrado hasta el cansancio, vive encerrado en su propia realidad virtual y funciona desde ahí. No hay cosa que lo haga cambiar de un rumbo que ya se marcó, y me parece que el veto ya estaba, nosotros los teníamos ya como altamente probable. De hecho, el día de mañana estamos llamando a un paro nacional en respuesta desde el sindicato, no solamente... ¿Paro mañana? Mañana en todas las universidades públicas, todos los sindicatos, docentes y no docentes, o sea que van a estar cerradas mañana las universidades, pero eso tiene un peso muy, muy especial porque, como lo reconoce el propio veto en los considerandos, habla de una pérdida salarial de más de 40%. Sí, ayer lo compartíamos. Claro, entonces digo, la verdad que es un desastre en la universidad y estamos reclamándole la apertura de paritarias. Hace ya prácticamente un año que no tenemos ninguna respuesta. Bueno, y cuando las hubo, las reuniones me refiero, no servían absolutamente para nada. Y bueno, y ahora estamos con el paro mañana y estamos con los compañeros de Garrahan planteando una marcha, nosotros universitaria y ellos en la cuestión de salud, el 17 para reclamarle a los diputados que cumplan con su deber, representen a lo que la gente le está pidiendo y lo que la gente está haciendo todavía, que es rechazar el veto. Carlos, recordemos esto. La pérdida de poder adquisitivo de docentes universitarios, además del tema presupuestario de la universidad en general. Que es más o menos los mismos números, porque 40% es la pérdida salarial en este tiempo. La diferencia entre la inflación y los aumentos que el gobierno dice que dio, y lo reconoce, porque lo dijo la SPU hace un tiempito atrás, la Subsecretaría de Política Universitaria, dieron un aumento que está creo que en 110%, con una inflación es el doble. Y Mauro, ¿cómo explicamos? Ya lo hemos explicado muchas veces, pero no importa, recuperemos la esencia de los reclamos, ¿no? ¿Cómo se observa, cómo comunican ustedes el deterioro que implica la falta de presupuesto en el Garrahan por estas horas, bueno, o en este tiempo? Una de las cosas principales que sucede es el desarmado de nuestros equipos especializados en el hospital. El Hospital Garrahan es un lugar de referencia donde pacientes con dificultad para tratar en otros lugares, por la complejidad que tiene, por eso es de alta complejidad, necesita de equipos armados, no de personas aisladas. Entonces, y esto está produciendo, de hecho había 440 en la última conferencia que hicimos para el cumpleaños del hospital, y probablemente mañana con los números en nuestra conferencia que vamos a hacer mañana, ya estuvieron aumentando porque lo estuvimos mirando, o sea, 440 se siguen pérdidas de puestos de trabajo, se fueron, renunciaron, no se cubrieron en estos últimos 18 meses.
El hospital tiene 4.700 empleados y la verdad que, por ejemplo, en terapia intensiva, que yo te había contado en otra de las veces que vine, que se habían ido, logramos recuperarlo, pero a expensas de contratos tipo Rappi, que en realidad no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no se pueden enfermar. Y la verdad que ese tipo de contratos... Por pura pasión. Claro, la verdad que... Y uno tiene esa pasión de decir, Sí, bueno, sí. a ver, vamos a apostar, va a volver, pero eso pasaba hace mucho tiempo, digamos. La verdad que el hospital no estaba caracterizado por eso. Bueno, volvimos a la precarización de los de planta, ni hablar de la formación que es la residencia. Pero bueno, yo creo que la afección de los equipos es lo que termina finalmente afectando a los pacientes, porque se van desarmando los equipos, porque se sobrecargan. Y bueno, esto es lo que estamos reclamando. 440 personas o puestos de laburo. 242 eran en el último... Perdón, entendí 440. No, perdón, 242 puestos de trabajo que se perdieron. Ah, 240. 240. Bueno, son un montón. Es un montón. Sí, sí. Ahora, escuchándolos, 5% del plantel. claro, escuchándolos a ustedes y mirando la realidad, la autocrítica del gobierno, del presidente del otro día es, uno debería traducirla como hicimos poco ajuste. La realidad... Fue insuficiente el ajuste, queremos recortar más, esa es la autocrítica. Nos quedamos cortos. La verdad que creo que tanto son dos lugares de excelencia. Me parece que hay que mirar un macro. Claro. O sea, hay una parte micro y hay una parte macro. Tanto en salud pública como en educación pública representamos esto, la excelencia, el trabajo. Y cuando no creen en lo público, me parece que ese es el punto a discutir. Entonces, yo siempre lo comparo como al mejor jugador de la cancha. Bueno, hay que ir a darle ese. Después están todas las excusas, digamos, ¿no? Que sí, que no, que va. Pero en realidad yo creo que, y para la gente, se demostró el domingo, pero vienen otras elecciones, y yo vuelvo a repetir, no estoy diciendo que voten a uno u a otro, solo que interpelen o que averigüen qué ideas tienen los que supuestamente nos tienen que representar. Te traslado, Carlos, y además con tus años de dirigente, la pregunta que hacíamos en el inicio, ¿no? Esta va a ser la tercera movilización convocada por las universidades nacionales, pero también todas las fueron de una enorme cantidad, unificaron distintas protestas, ¿no? En todas participaron distintos reclamos. Esta con mayor claridad, y seguramente las familias y la comunidad de discapacitados y discapacitados, con personas en discapacidad, se va a sumar también. En esta escena, esa movilización, ¿cómo te parece que va a pegar en este momento del gobierno? Yo creo que esta movilización, ya lo era el año pasado, pero todavía creo que el perfil no era tan claro. Para mí esta movilización es una movilización opositora del gobierno, claramente. Se oponen a esta política y por eso expresan una cantidad mucho más amplia que el reclamo mismo. Parece que estás diciendo novedad. Vos lo que decís es, no lo piensen tanto en términos del reclamo concreto. ¿Eso decís? Claro, a mí me parece que están expresando un cansancio frente a una política, ¿no? Que hoy afecta a la educación, pero le está afectando a la gente todos los días. Porque cuando nosotros hicimos las marchas el año pasado, sobre todo la segunda marcha, la de octubre, sí, la gente que venía, que no eran universitarios claramente, porque nosotros no tenemos 1 millón de personas para poner en la calle, que era lo que hubo, más o menos, claramente era gente que estaba, digamos, que veía en la universidad un valor importante, un futuro para sus hijos, en fin, lo que es la ciencia y técnica, todas estas cosas, pero también veía un lugar, un espacio que frente a la... Esto por ahí es un poco más amplio que lo que tendría que hacer, pero yo creo que frente a la falta de claridad de las opciones opositoras, estos lugares se convierten en un lugar donde poder ir y expresarse ese desacuerdo con estas políticas. Por eso creo que esas marchas son tan numerosas, de lugares donde son incuestionables. Vos dirías, quizá al comienzo fueron por tema concreto. Claro. Pero si fueron convirtiendo en marchas opositoras. Y esta seguramente va a ser... Sí, estoy seguramente que va a ser eso, porque son dos lugares que son altamente valorizados. La salud pública y la educación pública. Son dos lugares que la sociedad valoriza. Nosotros hicimos, me acuerdo, en el último año del gobierno de Mauricio Macri, del año 18, que se hacían los 100 años de la reforma, hicimos una movilización bajo la lluvia en Buenos Aires el 30 de agosto que tuvo más de 500.000 personas. Y ahí se estaban expresando, al día anterior habían puesto, o ese día a la mañana habían puesto, creo que un corralito, o una devaluación había hecho. Y la gente que se estaba expresando ahí, vos lo escuchabas cuando cantaban, cuando no estaban
superaba la protesta universitaria. Y yo creo que ahora también, yo creo que como dice compañero, nosotros tenemos que poder expresar eso. Vamos a ir a una elección ahora en octubre. Yo no veo una solución en el marco de... supongamos que le rechacen la ley, el veto. Yo creo que no lo va a implementar el gobierno. El problema acá no es una ley y un sector. Acá es un problema nacional, lo venimos diciendo al principio. Si no cambia esta política de achique del Estado, de ajuste de sus trabajadores, de ataque a la industria, a la pequeña y mediana industria, todo esto, nosotros no vamos a salvarnos solos los universitarios. Y creo que ese también es un valor importante de la universidad. Poder expresar un modelo que desde la autonomía se está expresando, lo veíamos hoy a los rectores, ¿no? Diciendo nosotros somos los que trabajamos por la industria, por la salud. Y ahí tenés una composición pluripartidaria, por otra parte, los rectores. Yo creo que hay que decir, hay que votar en contra de estas políticas. Mire, usted tiene un espectro opositor, tiene varios partidos, elija el que quiera, pero vote en contra de esto. No podemos seguir avalando estas políticas. Yo creo que un poco cómo se votó en cada una de las cámaras, sobre todo en la de senadores, y de hecho el día del cumpleaños fueron de todos los partidos políticos a decir que el Garrahan es pluripartidario y el Garrahan es de todos. Entonces eso creo que es la expresión. Es nacional, ¿no? Y es nacional, porque nosotros la verdad que estamos para todo el país. Entonces me parece que es importante. De ese traslado de Salta al Hospital Garrahan, lo charlamos con Mauro en la radio. Un traslado de un pibe de 13 años, si no me equivoco, que necesitaba una asistencia cardíaca y pulmonar, y había que hacer ese traslado, y eso fue inédito. Y viajaron, y fueron, y medían los lugares por donde había que pasar. Y se contrapone. Está bien. Ya salió de ECMO, está evolucionando favorablemente, ¿no? Se contrapone la imagen de una senadora que dijo que los chicos no tenían derecho a ir al Garrahan. Entonces, ese paciente en Salta hubiese fallecido, porque si ese chico no tenía el derecho de ir al Garrahan, hubiese pasado eso. Me parece que, por eso digo, y que de nuevo, hay que interpelar a la gente, que analice, que vea qué propuestas tienen. Yo personalmente digo, salud pública sí, porque este país tiene mucha necesidad. El 60% de los pacientes que atiende el Hospital Garrahan no tienen recursos para pagar. Y el ejemplo de que lo comentamos el otro día en la radio, este corazón artificial, por decirlo para que lo entiendan, se llama en realidad oxigenación por membrana extracorpórea. Cada circuito sale 29 millones de pesos. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? Como hacen los privados. Los privados, antes de ponerte en ECMO, te dicen, primero hay que poner el dinero, después vamos a hacer la atención. El Hospital Garrahan no hace eso. Bueno, y hay alguien que ve un negocio ahí, ¿no? Un negocio y una posibilidad de algo más. Y es probablemente Pero vos estás planteando un tema de vida o muerte directamente. Sí, absolutamente. La salud pública es un valor en todos lados, en todo el mundo. El otro día escuchaba a la primer ministra o ministra canadiense, cuando le decía, nosotros no queremos ser un Estado, nosotros mejor porque no queremos ser un Estado más. De Estados Unidos, después de lo que ha dicho Trump. Invitamos a los estados del norte a que sean una provincia canadiense, van a tener salud pública gratuita. Claro. Le marcaba eso como un hecho importantísimo. Y va a tener estado de bienestar, claro. Quiero sumar a la charla a Pablo Wong. Pablo es papá de dos pibes que nacieron siameses, Ian e Ignacio. Están a punto de cumplir 20 años, hace 2 décadas. En el Garrahan fueron sometidos a una cirugía histórica en su momento que les salvó la vida. Pablo, te saluda acá, Pablo Caruso, con todo el equipo de QR y también docentes universitarios y un médico del Hospital Garrahan. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Gracias, sí, Pablo. Es así, como vos decís. Hace 20 años los operaron, hicieron una separación de siameses. Ellos actualmente están ostomizados, compartían intestino y a las pocas horas de haber nacido fueron separados en el Hospital de Garrahan gracias a la mano y a la sapienza de estos médicos que dan la vida por sus pacientes. ¿Qué significa, quizás es una pregunta, una respuesta obvia, pero qué significa el Garrahan para ustedes y de qué manera en aquel momento se sintieron acompañados? Porque para ustedes era el destino de su vida estaba en las manos de esos profesionales, ¿no? Sí, tal cual, como lo decís vos, la verdad que a vos se te derrumba el mundo. Siempre hemos tenido una muy buena contención del hospital, de todo el personal, tanto administrativo como médico, está descartado obviamente,
Y uno trata de, obviamente, aportarle del lado social el apoyo y la ayuda. De hecho, hace poquito estuvimos con los papás de las siamesas que también las separaron. No estaban tan comprometidas como mis hijos en ese momento, porque ellas simplemente compartían el hígado y los vasos estaban independientes y demás. Pero bueno, uno transmite su experiencia, no quiere decir que repitan nuestros pasos, pero sí que después de 20 años hay luz al final del camino. Entonces, el Garrahan es una familia, el Garrahan no se merece lo que está haciendo este gobierno con los médicos y con todo el personal. Y yo creí que después de lo que pasó en las elecciones provinciales, el gobierno iba a dar marcha atrás y recapacitar en todo esto, ¿no? Pablo, me imagino que, no lo sé, lo pregunto y quizás me decís que no, pero me imagino que te acordás los nombres propios de los administrativos que los atendieron, de los médicos, bueno, de muy buena parte del personal de aquel momento, ¿o no? Sí, por supuesto, están grabados a fuego, pero desde el embarazo, desde la concepción, que uno se acuerda de la doctora Bociolesi, que fue nuestra obstetra de cabecera, el doctor Piolini, que es el primer ecógrafo que nos dijo que veía una membrana que no estaba totalmente dividida, que podían venir con complicaciones, es el que nos sugirió realizar una resonancia magnética, el doctor Horacio Cuesta, que es el cirujano que realizó la operación de separación. Mirá qué triste que es un cirujano que, triste en el sentido de que un cirujano que está jubilado tiene que volver a abrir su consultorio porque su jubilación es paupérrima, cuando es un médico una eminencia, para nosotros es más que Dios, ¿no? Más que Dios, Santiago Weller, que es ¿cómo es? El urólogo, en su momento estaba Pablo Corbetta, que dicho sea de paso, es un médico que fue jefe de urología y decidió lamentablemente irse al extranjero porque acá no se los valora, no se los abraza, no se los cuida. Nosotros tenemos que cuidar el potencial humano que tenemos y no se lo está cuidando. Pablo, te cuento, está Mauro García acá con nosotros, jefe de cuidados intensivos del Hospital Garrahan. Me imagino que historias como la de Pablo y sus hijos y su familia debe haber un montón. Sí, la verdad que hay... ¿Y qué significa para ustedes eso? Y cuando, de hecho, hay un grupo de papás, por ahí Pablo seguro que pertenece, soy garrahan.ok, pueden seguirlos en Instagram, y es este agradecimiento que viene. A veces me pasan en los pasillos, veo que uno va rápido y me dicen, Mauro, doctor Mauro, y vos decís, y se acuerdan, es más, se acuerdan muchas más veces ellos de nuestras caras que nosotros en la vorágine, pero es eso, el agradecimiento, porque yo siempre digo, ¿no? Tener un hijo enfermo y tener un hijo enfermo grave, yo no se lo deseo a nadie. Y hasta que no pasás por esa experiencia, me parece que todo te resbala. Lo otro que me parece súper importante que dice Pablo es cómo, y que nosotros lo hacemos en una sociedad donde prevalece el pensar en uno mismo, la verdad que no, digamos, ellos solidariamente están pensando en otros, en nosotros, y nosotros cada día que atendemos a un paciente estamos pensando. Me parece que eso es una de las cosas que también hay que rescatar y decirle a la gente, pensemos un poquito más en el otro que nos va a ir mejor. Pablo, si alguien nos está mirando y quizá piensa, bueno, a mí no me tocó por ahora, debe ser que algo no estaba funcionando ahí en el Garrahan, pero no es mi asunto, digamos. ¿Qué le dirías como para que se empatice un poco más con lo que está pasando con el Hospital Garrahan? Mira, más allá de que te toque o no atravesar una situación bastante conflictiva o tengas que asistir al Garrahan, yo al otro le diría que nadie está exento, porque todos tenemos un familiar o en una posible futura oportunidad atravesar una situación límite, porque el Garrahan atiende estas situaciones, las situaciones límites, las más complejas. Nosotros hemos tenido pacientes compañeros que tenían las mejores obras sociales en ese momento
Y en el único lugar donde se hacían los tratamientos, donde les salvaban vidas, donde los operaban, era el Garrahan. Porque están los especialistas, se capacitan para eso. Y no es de la boca para afuera que hay que agradecerles, es hacerse carne del problema. Y esto trasciende lo político. Esto trasciende lo político. Es como uno en una casa. Cuando uno en una casa, vos decís, no tengo plata, ¿qué es lo que preservás? La salud, la educación y la alimentación. ¿Sí? Esto es lo mismo. No hay plata, pero las necesidades básicas, primordiales, tienen que estar. Ya sea de blanco, negro, amarillo, el partido que sea. Y yo le pido, por favor, a todos los dirigentes políticos que no hagan oídos sordos al reclamo justamente. Nosotros somos padres autoconvocados, Garrahan.ok. Nos fuimos conociendo en las movilizaciones y esto es una familia realmente. Que por favor la gente se involucre porque es grave lo que está pasando con la educación, con la salud. Y la verdad te agradezco el espacio que nos das, porque no todos hacen esto. Y yo una vuelta hice una reflexión que lo compartió un cronista por las redes, y yo pensaba, si Milei, haciendo referencia a sus hijos caninos, que yo los amo también, porque tengo mis hijos caninos, hubiese tenido un Garrahan, pero veterinario, ¿sería tan desagradecido con esos médicos que le salvaron la vida? Me pregunto, ¿no? Está bien la pregunta, imposible que yo te dé una respuesta para eso, me parece que queda ahí flotando en el aire. Pablo, te mandamos un abrazo, gracias por este rato y también mucho cariño a la familia. Muchas gracias, Pablo. Que estés muy bien. Carlos, ¿cómo te imaginás el devenir de esta escena? Te decía recién, yo creo que vamos a ir a la marcha federal, esa importante, yo supongo va a ser una gran marcha. Creo que hay altísimas posibilidades, no estaban muy lejos de los votos que se necesitaban para rechazar el veto. Lo que creo... Entonces, hagamos esto, damos por sentado que va a ser una movilización multitudinaria. Sí, seguramente. Hay que pelearla, ahora Carlos Heller nos está mirando afuera y dice, demos por sentado están los votos para rechazar el veto. ¿Y entonces qué? ¿Y después qué? Después no va a haber una aplicación de la ley. Yo creo que este es el tema. Yo te decía hoy, a mí me parece que es un gobierno que, viste, hoy discutían, ¿no? Es decir, ¿quién era? ¿Por qué el tipo hace una mesa y vuelve a poner todo? Porque la autocrítica que él hace, no decía la autocrítica, la única autocrítica que él hizo, que yo entiendo y que cualquiera puede entender, es que hicieron mal la tarea para ganar las elecciones. No hay un error de que no, la gente no votó en contra porque le estamos destruyendo la vida. La autocrítica es perdimos. Claro, la perdimos. Entonces hay una maquinaria del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Claro, esa maquinaria del PJ que todos sabemos que es enorme. En la provincia de Buenos Aires, y bueno, no estuvimos a la altura. Esa es la otra parte, nos ganaron. Claro. La primera autocrítica es perdimos, la segunda es nos ganaron. Entonces, mire, le buscan a ver quién es el culpable, el responsable, y te queda claro, porque cuando lo vuelve a poner a los Menem, a la hermana, a Franco, a Caputo, sigue, es claro que él no tiene una idea de que tiene que cambiar alguna cosa. Yo te decía hoy que para mí el fusible aquí es el gobierno entero, porque esta es una política que está diseñada y manejada por encima. ¿Qué quieres decir con que el fusible es el gobierno entero? El fusible es Milei. No hay otro fusible. Acá... Es decir, no hay algún nombre propio que modificándolo cambie la escena. No, yo creo que este es todo. Y te lo mostró el otro día. Porque... El fusible sos vos. Bueno, nos gusta mucho. Claro, sí. Anotaba, Mache. Porque si no hubiera cambiado... ¿Por qué no cambió un ministro? Pues yo digo, uno piensa y se acuerda de otros gobiernos, hasta las dictaduras militares que estaban sentados arriba de las armas, cuando se armaba una cosa, te cambiaban algún ministro. Tenemos un montón de ejemplos de eso. Este tipo, ¿cuál es su poder? Y no cambia absolutamente nada. Entonces yo creo que aquí no va a haber una... Es decir, seguramente que por yo le doy más posibilidades de que rechacen el veto de Garrahan. Ahora, la plata no va a estar tampoco.
ni tampoco va a estar la plata para las universidades. Y las universidades están en ¿Y entonces qué? ¿Soltamos no hay discusión, hay pelea? No, por eso justamente te decía que yo creo que el trabajo nuestro tiene que ser en octubre. La disputa política hoy en la Argentina está en el Congreso, claramente. Es el Congreso el que tiene que revertir estas políticas. Lo hizo con la discapacidad, lo va a discutir ahora. Bueno, aprobó estas leyes, ahora tiene que rechazar los vetos. Es ahí donde se discute la política en la Argentina. En el Congreso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que el Congreso haya representantes que no sean como Cuéllar, que respeten el voto que los llevó allí. Bien. Entonces me parece que ahí está la disputa, es una disputa, por eso digo que nos excede, no es sectorial, no hay una salida sectorial. Así como el gobierno no cambia, nosotros tampoco vamos a tener una salida. Porque uno puede pensar, y sí, por ahí hubiera... Mirá, en la universidad, ¿sabes lo que estaban diciendo algunos? Que iba a vetar la mitad. Por ejemplo, la cuestión salarial, y lo otro no. Sí, era ridículo, ¿no? Mauro, lo que quieras para cerrar. No, bueno, volver y un poco coincidir con él, digamos, de que quienes tienen que decidir esto son las personas, son los ciudadanos. En octubre creo que hay que intentarlo de esta forma, vuelvo a repetir, sin decir a quién hay que votar. Hay que preguntar quién quiere salud pública, quién quiere educación pública, y bueno, que sea eso, por lo menos desde mi punto de vista. Después, nosotros en el hospital vamos a persistir, o vamos para diputados, iremos por senadores, y después la aplicación es cierto, digamos que uno puede decir, bueno, la van a embarrar, la van a judicializar, o qué es lo que van a hacer. Bueno, seguiremos diciendo lo que hay que decir. Obviamente que la situación se pone difícil, digamos, porque van pasando los meses y esto no mejora. Pero bueno, seguiremos persistiendo en el Hospital Garrahan. Gracias por haber venido otra vez, Mauro. La otra vez dijimos lo mismo, ¿no? Ojalá que no, que nos crucemos en otras circunstancias. Carlos, lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, habló el vocero presidencial, Manuel Adorni. Estaba bastante... Estaba callado. Perdido. Y dijo, dale, escuchamos. Nosotros no cambiamos el norte por una elección. No lo vamos a hacer nunca. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir. Pero el rumbo ya lo dijo el domingo el presidente, el rumbo no se modifica. Ahora, cualquiera de los vetos nosotros los podemos explicar, sea por temas presupuestarios, sea porque son delirios populistas, o sea porque la ley va en contra incluso de lo que pretende el título de la ley hacer o mejorar. Entonces, nosotros no vamos a entrar en el juego populista. No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección o de... Te rechazan los vetos, no tenés mucha alternativa, queda convertido en ley. Si te rechazan los vetos, queda convertido en ley, sí, por supuesto. Caso de discapacidad. Bueno, está bien, pero el caso de discapacidad incrementa el gasto del Estado en 5.000 millones de dólares. Bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos. O sea, no lo estamos estudiando, van a judicializar, lo estamos analizando. Nosotros no nos vamos a correr del equilibrio fiscal, porque de hecho una ley que no estima el recurso, o en tal caso no explica de dónde sale la partida o el recurso, de 5.000 millones de dólares anuales, es inviable. El vocero presidencial Manuel Adorni, ¿qué leíste ahí, Martín? Me quedo con la última palabra, que es una confesión, es inviable. Me parece que el gobierno se está convirtiendo en inviable poco a poco. Recién decía Carlos de Feo que el fusible es el propio Milei. Eso por un lado. Y después me hace acordar, no comparo el origen, obviamente, porque aquello fue una dictadura. Fuerte lo que dijo sí, claro. de Feo, ¿eh? Sí, totalmente. No hay muy fusible fuerte. posible. Muy fuerte, por eso lo estoy repitiendo. Fusible es el modelo, si vos crees. Exactamente, sí, y el presidente. Sí, bueno, directamente. Y su representación, su encarnación. Tal cual, sí. Diferencio haber llegado por las armas o haber llegado por los votos. Diferencio eso. Ahora, las declaraciones de Adorni me hacen acordar mucho a cuando yo cubría el juicio de las juntas hace 40 años. Y la declaración de algunos generales era, Videla, por ejemplo, yo me hago responsable de todo, pero no soy culpable de nada. Es muy parecido a eso. O sea, ¿qué dijo Adorni? Tenemos responsabilidad. Seguramente cometimos errores. ¿Cuáles? Ninguno. La irresponsabilidad en todo caso es de la oposición, o si no la barbaridad de Miguel Boyano, que es, creyeron, que además mintió porque 9 de cada 10 bonaerenses tienen inodoro, pero es eso, les gusta cagar en un tacho. Digo que esa es la otra parte.
Y estamos hablando de un asesor de presidente. Te iba a decir eso no porque de un barra brava, en un momento, tal vez sí. a la expectativa de la palabra de Milei del domingo, se pensó mucho en Mauricio Macri y después las pasó. Los contextos son distintos, la instancia electoral es distinta, pero se pensaba, bueno, ahí viene Milei a enojarse con la gente. Milei no lo hizo, Milei dijo autocrítica, pero vamos a decir. Ahora, todo lo que lo rodeó a Milei, efectivamente le echó la culpa a la gente. Exacto. Porque no entendió, no nos entendieron. Son malos. Bueno, Milei había dicho en el discurso de Moreno, no habló, ya ni siquiera habló de cucas o kirchneristas, habló de los malos que van a votar mal. Dijo directamente eso. Y esos son millones siempre. Porque, digamos, ponele que hubiera salido al revés la votación, ¿no es cierto? Sí. De cualquier manera habrían sido millones. Entonces los malos son millones para el gobierno. Es muy impresionante eso. Me hiciste acordar, el acto en Moreno se supo que Milei le dijo a los policías que participaron en el operativo que había sido el mejor operativo de seguridad de la historia. Otra más, todo para la historia. Hay un problema ahí también, ¿no? Pues si vos sos todo lo mejor de la historia, él es el mejor presidente de la historia de la humanidad, no de la Argentina. Sí. Como habrá sido el peor, por otra parte, ¿no? De los operativos, quiero decir. Sí. Si Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia y Sturzenegger también, quiere decir que entonces ¿cuál es tu cambio? ¿Qué cambiás? Si vos sos lo mejor que le pasó a la Argentina en toda su historia. Y tenés otro problema. Cuando caes, te caes de más arriba, que en la vida y en la política suele ser un problema grave. Carlos Heller, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Bien. ¿Por dónde querés arrancar? Hay mucho punto de abordaje, pero estuviste escuchando lo que recién conversábamos. Te quiero preguntar por el Congreso el miércoles que viene. Voy a empezar por lo que no hablaron ustedes, el tercer veto. El de hace un rato. Claro, porque creo que es el veto llave. Expliquémoslo. Claro. Primero, ¿qué son los ATN? Los ATN son recursos que actualmente el Poder Ejecutivo distribuye de manera discrecional para atender determinados requerimientos, necesidades de las provincias. ¿Qué es lo que se aprobó? Abro paréntesis. Con el acuerdo de todos los gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad que firmaron el mismo proyecto. Inédito, ¿no? Inédito. Todo el documento aquel de los 24. Exactamente. Que los ATN dejen de ser distribuidos de manera discrecional y que se distribuyan de acuerdo a la coparticipación. Es decir, gotee diariamente, como gotea la coparticipación, lo cual, si lo junto con el tema del cambio en los DNU, le sacaría a los poderes ejecutivos una enorme capacidad de apretar a las provincias que no le son adictas o que no se corresponden a ese proyecto político. A mi juicio, le sacás arbitrariedad. Así es. Porque es el veto llave. El veto llave es porque creo yo hoy que esa reunión que hace el flamante ministro del Interior, el jefe de gabinete y el ministro de Economía, con los 3 gobernadores con los que se juntó, el del Chaco, el de Entre Ríos y el de Mendoza, es en la búsqueda de conseguir el número para que el veto no prospere. Y si para que el veto prospere. Para que el veto quede firme, mejor dicho. Correcto. Para que no prospere el rechazo al veto. ¿Qué le está diciendo, muchachos? Si yo pierdo la discrecionalidad y se aplica automáticamente, el que más beneficio va a tener es la provincia de Buenos Aires. Y dejen que yo siga teniendo la manija, que con la manija yo les voy a seguir dando a ustedes, porque ustedes son los leales. Ahora, además, acompáñennos en los otros vetos, porque si no vamos a tener problemas presupuestarios. Ayúdame a cuidar estos fondos, que son los fondos. Pero yo te prometo que con los ATN te voy a atender como corresponde. Por eso la reunión de hoy con esos 3 gobernadores, rápido, porque es lo que están tratando, claro, de abrochar para ver si lo pueden conseguir. Seguramente irán por Misiones. Digo, los que han votado cuando uno busca... Misiones se viene separando estos días, justamente, sí, tal cual. Garanticemos esto y después vamos a ir a buscar a los que alguna vez fueron aliados, que ahora pueden estar, que nos dicen que somos paloma de iglesia, pero los vamos a ir... Claro, y vamos a prometerle que esta vez les vamos a cumplir mejor.
Ahora, Carlos, encima... No había escuchado hasta acá la teoría mía. La teoría. Teoría mía. Encima de todo, digo, si yo fuera gobernador no despreciaría ningún mango, por supuesto, pero estamos hablando del 1%, ¿no es cierto? En total. Sí. O sea, están jugando con migajas. Sí, claro. Desde luego que eso no resuelve los problemas de la obra pública, los problemas de los sistemas de salud, los problemas de los sistemas educativos, todo lo que... O sea, no aflojan ni en las migajas, eso no resuelve los problemas de infraestructura que hay en las provincias, exactamente. Ni ruta, ni nada. Claro, pero siempre alivia, siempre alivia. Para mí esa es la jugada del gobierno, porque vos fíjate que la reunión de hoy es con 3 incondicionales. Claro, los 3 aliados que tiene el... Incondicionales. Y luego, si aseguran esos 3, intentarán con algunos otros que hoy se le presentan más difíciles porque son los que están en la movida de la tercera opción. Y que quieren llegar a octubre mostrándose como una alternativa entre el gobierno y el espacio del que yo formo parte, digamos. Que mañana tiene una reunión en Río Cuarto, por otra parte de esos gobernadores. Claro, exactamente. Que tienen un problema, perdón, solo una acotación, pero que va Uno solo no, tienen un montón. Sí, tienen un montón. Pero que esos gobernadores en sus provincias van por afuera, no tienen una alianza con Milei, van a presentar su propio candidato. Por eso te estoy diciendo. Eso ya está decidido porque las listas se cerraron antes. Claro. Y eso no lo pueden alterar. Pero sí pueden negociar, porque quiero decir que varios de esos gobernadores se han desgañitado diciendo que querían apoyar y que no tienen diferencias con las políticas de fondo que lleva adelante el gobierno de Milei. Que en todo caso las diferencias tiene porque Milei no los atiende lo suficiente para que puedan resolver sus problemas, digamos, locales, internos. Pero que con esa idea de Estado ausente, de desregulación de todo, de dejar todo en manos del mercado, en líneas generales coinciden. Por lo que decís es, si la negociación es lo suficientemente tentadora, quizá en algunas cosas accedan. Porque ojalá que no. Están. Ojalá que no, pero yo quisiera que nosotros podamos sostener nuestras posiciones y que podamos rechazar los vetos y que sean consecuentes. Vuelvo, mirá lo que yo te digo. Empecé con los ATN, firmaron un documento. Sí. Y si ahora se dan vuelta, se están dando vuelta de algo que ellos mismos pidieron. Claro. Así de grave es desde el punto de vista de lo que es el compromiso político, diría. Va a ser como el cambio cuando se trató el tema jubilatorio de algunos senadores, ¿te acuerdas? Claro. Bueno, ahí tuvimos alguno que firmó el dictamen y después votó en contra. Con una diferencia. Eso es flagrancia. Con una diferencia. Es mucho más costoso, es mucho más impactante ver que te das vuelta y perjudicás a jubilados y jubiladas o comunidad con personas con discapacidad que los ATN, que son más abstractos en algún punto. Pará, porque tu teoría me rompió la cabeza y me abrió muchas preguntas. Si en algún otro momento estas negociaciones, que no van a ser la primera ni la última vez, se daban, fueron por cosas muy concretas, muy puntuales, pero ahora parece que dentro de toda esa negociación está la gobernabilidad del gobierno. El gobierno está en una suerte de crisis donde pone en juego su gobernabilidad. Antes eran cosas sectoriales, algunas cuentas, números. Pero voy a decir lo que te dije al aire en la radio el lunes. Sí. El gobierno dijo, nos equivocamos en algunas cosas de la política, de la táctica, pero ni un milímetro vamos a retroceder en el proyecto que tenemos. Más, vamos a redoblar la apuesta, vamos a profundizar. Es decir, no dejes de tener en cuenta que eso es lo esencial. Eso es lo esencial. El gobierno quiere seguir profundizando. ¿Y quién es el aliado o el jefe que inmediatamente salió a decir van por buen camino? Fondo Monetario. El Fondo Monetario. Que fíjate que el martes ya había una declaración del Fondo Monetario. El martes ya había una declaración del Fondo Monetario diciendo respaldamos a este gobierno, es por aquí, es lo que el gobierno quiere hacer, hay que profundizar el camino de la desregulación y abro paréntesis y vuelvo enseguida. Hoy lo anunció
creo que Caputo, ya tienen listos los proyectos de reforma laboral y de reforma impositiva. Lee el documento del Fondo del Martes que dice el gobierno tiene que profundizar las reformas estructurales de fondo, para lo cual necesita un resultado favorable en las elecciones. Bien, pero vuelvo a mi pregunta anterior. En este momento ese mensaje del fondo es un mensaje que colabora con la defensa del gobierno. Obvio. Casi te diría con la sostenibilidad del gobierno. Obvio. Por eso vuelvo, en esta negociación que se va a abrir, muy probablemente esos gobernadores que alguna vez jugaron a favor van a estar pensando si esta crisis de Milei es una crisis terminal o es algo que el gobierno puede llegar a pasar y entonces tengo alguna expectativa de seguir van a estar mirando las encuestas, decís también. Las encuestas, su propia calle, calle en su propia provincia. Van a tratar de olfatear. Van a seguir especulando. Me cuesta pensar como piensan ellos porque pienso distinto. Entonces, en serio, no tengo esa lógica y se me hace pero vuelvo a la pregunta, pero vos no coincidís como dirigente político, que esta negociación que encara el gobierno es una negociación por la gobernabilidad, no solamente por algunas cuentas o algunos temas. Haciendo una pregunta al gobernador Heller. Sí. En este momento. Claro. El tema es que... ¿Coincidís con eso o no? No te tenía en ni sí ni no. A ver, tenés que argumentar bien. Y casi siempre. El Fondo Monetario y el Círculo Rojo, el poder real, lo que tiene es objetivos. En realidad, estos gobiernos son en general instrumentos de ese poder real para llevar adelante esos objetivos. Por eso insisto con las 4M, que más allá de matices, todas tienen un denominador común. La dictadura de Martínez Dios, la política económica de Martínez Dios, achicar el... Pará, te voy a homenajear, te vamos a homenajear en el programa. Poné la portada, Juli, si podés. Mirá, El Riesgo M, producción de Viva la Libertad, Carajo Entertainment, Martínez Dios, Macri, Menem, Milei, modelo. Claro, M de modelo. Modelo, por eso. No te la esperabas. Achicar el Estado es agrandar la nación. Todo lo que deba ser público será privatizado. Estado canchero, que es casi lo mismo. Estado canchero es el Estado arreglando el escenario para que jueguen los privados y que va por todo, es la máxima, topo adentro del Estado para destruirlo desde adentro. O sea, para ese mismo modelo, este es el mejor instrumento de este momento. Sí. Como lo fue en su momento el terrorismo de Estado, como lo fue... Sí, con la diferencia, y otra vez, de que en relación al terrorismo de Estado, tiene la legitimidad del voto popular. Claro. La vieja cosa que yo repito y soy aburrido, la que Martínez Dios le dice a Piña. Nosotros no teníamos la legitimidad que tiene Menem, lo dice en el año 95. Con envidia. Claro. Con envidia. No, y que puede hacer las cosas que nosotros no podíamos. Por eso, con envidia. Dice, Menem y Thatcher tienen la legitimidad para hacer lo que hay que hacer. Nosotros no la teníamos y por eso no lo pudimos hacer. Bueno, tráeme eso al presente, ¿por qué me decís Yo te pregunto por la gobernabilidad. Te digo porque varios de esos gobernadores tienen una contradicción. Desde el punto de vista modélico no tienen diferencias, desde el punto de vista político tienen aspiraciones. Y ese es el Es fácilmente entendible. Y además no hay al mismo tiempo una baja de legitimidad de Milei. Sí. Claro, ese es el punto también. Y entonces el sistema prepara alternativa. Es decir, ¿cuán diferente es lo que puede proponer Schiaretti que lo que propone este gobierno? Busquemos los antecedentes. Porque todos sentimos las cosas que se hablan. Por supuesto. Además de los, entre comillas, modales. Además de... Dejá las formas. Dejá las formas. Y los estilos, que no es que las subestimo, tienen su importancia, la forma, el lenguaje, porque cuando el lenguaje tiene la agresividad que tiene este lenguaje, hay una alta probabilidad de que eso trascienda al lenguaje y llegue a otras cosas mucho más graves. Que no termina bien, de hecho pasó. Claro. Entonces, no es un tema menor ni de forma, tiene su importancia. Pero Menem era simpático, seductor y demás, pero desreguló al máximo, privatizó todo y dijo,
Si yo decía lo que iba a hacer, no me votaban, dije Sí. lo que la gente quería escuchar y después hice lo que creí que había que hacer. Acordémonos. Y la clave de interpelación de este momento era, les digo lo que voy a hacer, voy con motosierra. Así es, así es. Porque se había instalado que el problema de este país era el Estado, las regulaciones, y que tiene que ver con un fenómeno más global, insisto, que da para discutir Sí. horas y si nos metemos y demás, que efectivamente ha hecho estragos a nivel global. Porque vos estabas hablando hace un rato de Brasil. Sí. Efectivamente, yo cuento siempre la anécdota de Lula cuando nos dice... Vos sabés que la contamos, la conté con un poco de... Sí, ya sé, y no me nombraste. De preocupación, y no te nombré, porque no me acuerdo si le habías contado públicamente o no. No tengo problema, porque... Eras vos, nadie, el claro, dirigente que era estaba yo. ahí era vos. Ahora contala con nombre y apellido, entonces. A mí me invitó el presidente Fernández a integrar una delegación muy chiquitita, 5 fuimos, incluido el presidente, el lunes a la mañana del día que Lula ganó las elecciones. 5, y allá se sumó Scioli, que era el embajador, éramos 6, y había un montón de cosas, actividades de prensa, reuniones, que terminamos en un almuerzo de esos 6 nuestros y 6 brasileros, donde estaba Lula, su compañera y los referentes principales de... El almuerzo siguiente a la elección, no una semana después. El lunes a la mañana, el lunes Sí. a las 2 de la tarde estábamos almorzando. Bueno, el último que entró, lo teatralizo porque el último que entró fue Lula y su compañera, de la mano, se sentó, tenía un sillón, se tiró para atrás y se quedó 2 minutos con los ojos cerrados así y después se puso en posición de reunión. Sí. Y más o menos dijo, como ustedes comprenderán, estoy inmensamente feliz porque hemos ganado. Hizo una pausa y respiró. Dijo, pero no puedo dejar de pensar que casi la misma cantidad de brasileros y brasileras que me votaron a mí, votaron a esta bestia después de haber gobernado. Que no es un detalle menor. Porque una cosa es votar a Milei antes y otra es votar a Bolsonaro después. Claro. Sí, Lula había ganado por 1,5 puntos. 1 punto y pico, Claro. así es. Digo, ¿por qué traes eso a la pregunta sobre cómo mirar la escena de acá en adelante? y porque hay un tema cultural que ha ganado la derecha global de instalar en sectores muy amplios de la sociedad que los problemas que tienen esa misma sociedad en sus condiciones de vida es por un exceso de intervención estatal, de regulaciones, etcétera, y que si eso se elimina, y se elimina lo público, y se elimina el gasto público, y consecuentemente se bajan los impuestos, todos vamos a estar mejor y todos vamos a vivir en... Y van a llover inversiones, van a llover y va a haber empleo. inversiones y vamos a estar bárbaros. Te voy a pedir a Puyaro, Juli. A ver, Carlos, por lo que nos venís diciendo entonces, la clave que nos ofreces para mirar los próximos días va a ser no tanto del chimento, de qué dijo, que no le dijo, sino tratar de entender si esos sectores que pueden volver a ser eventualmente aliados del gobierno porque comparten el modelo, a ver qué es lo que están percibiendo en términos de Tienen que gobernabilidad. pensar si se convierten en Macri, que se disuelven, o efectivamente quieren consolidar la idea de que son una opción. No es un dato menor estando a 40 días o menos de una elección. No hay tiempo para recomponer. Es decir, si conceden, van a quedar pegados al modelo. O sea, lo que vos estás diciendo es que la decisión es con la foto de hoy ya. Es eso, Y claro. sí, no, y que no que sí. tenés 5 años para desarrollar. No, Claro. ni el 2027, No, ni no, 2. claro, no, es ahora. Claro, Sí, hay sí. elecciones ahora. Y ese proyecto que intenta convertirse en una alternativa necesita imperiosamente que le vaya bien en la elección de medio término. Claro. Porque si le va en el país como le fue en la provincial, se le va a hacer muy cuesta arriba construirse como una alternativa para el 2027. Mientras que si le va bien... Ahora, ¿le puede ir bien fusionándose con el gobierno? Me parece que no.
Eso es lo que a mí me hace tener expectativas positivas de que logremos el número para poder resistir en esta situación frente a los vetos. Ahora, recordemos también que hay que tener 2/3, porque yo estoy seguro que vamos a tener mayoría. El asunto es, vos fijate que en el tema de la vez anterior, en la discapacidad se lograron los 2/3 y en el tema de los jubilados nos faltaron un par de votos. Estamos ahí, ajustados. Sí. Te diría, si la composición de la Cámara de Diputados hubiera sido la que daría el resultado de lo que hubo en las elecciones provinciales el otro día... Entonces, si proyectás nacionalmente te da otra cosa. No perdíamos. Claro, seguro. No hubiera caído jubilaciones. Claro. Y esto lo digo para una vez más insistir. Si todos los jubilados, si todos los familiares de los jubilados, y si todos los universitarios, y todos los familiares universitarios, y si toda la gente vinculada al sistema de salud, y toda su familia, y todos los demás, entienden de lo que se trata, tienen que votar como corresponde para que este gobierno, en una elección de medio término, quede limitado con un parlamento que, como el otro poder del Estado, le ponga límite. Hoy no estamos construyendo una alternativa, eso es en el 2027. Hoy lo que estamos discutiendo es si el otro poder del Estado, que es el Parlamento, puede constituirse en un dique que le ponga límite al proyecto desregulador y destructor de lo público que es este gobierno. ¿Sabes lo que me encanta de esta charla? Y vos sabés que me gusta entender la economía, no me gusta hablar de algo que no entiendo, ni siquiera hablamos de tasa, ni del tipo de cambio, ni de los encajes, no hablamos de eso, pero la profundidad de la política evidentemente se juega acá. Pues es que me da la sensación que pasó un tanto inadvertida la declaración de Puyaro no, a mí no me pasó inadvertida. Que vamos a compartir ahora y me gustaría que... Se parece bastante a kirchnerismo nunca más, ¿no? El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno de la República Argentina. La gente dio vuelta a la página. Ellos pueden estar envalentonados, contentos con Kicillof, que le fue bien. El kirchnerismo no vuelve nunca más al gobierno nacional, porque la gente dio vuelta la página. ¿Kicillof no es kirchnerismo? No lo digo yo, lo dice él. Kicillof dice que es kirchnerista él, entonces no tengo yo que exagerar diciendo que es kirchnerista. Es como que me digan que Monteverde no es kirchnerista. Lo dicen ellos, no lo digo yo. No es que le tiro un balde de tierra diciéndole no, ustedes son kirchneristas. Ellos se reivindican kirchneristas. Te recuerdo que Puyaro integra el bloque Provincias Unidas, con varios otros gobernadores que mañana se reúnen. Esa alternativa de la que estamos hablando. Puede pegarse. ¿Qué le saca? A ver. Y eso es lo que yo te digo. A ver, si ellos quieren ser la alternativa a Milei y al kirchnerismo, no pueden hacer que sus diputados y luego eventualmente sus senadores le voten a favor a Milei los vetos. Porque realmente me da la impresión que sus votantes los van a castigar dentro de 40 días, si hicieran eso. Sí. Ahora, también puede decir... Me da la impresión. Sí. Carlos puede decir esto y en el voto ir por otro lado. También. No, porque ellos quieren claramente ser la tercera opción. No, me queda claro. No quieren sí, ser obviamente. Furgón de cola. Pero cuando votás, ¿cómo haces tercera opción en el Congreso? No tienen otra forma, no hay. No hay, claro, por eso es todo lo que estoy diciendo. Ahí no hay. No hay. Algunos han hecho equilibrio, tienen dos, pero uno no vino y el otro vino y dio yo aportaría otra lectura, que es, nosotros vamos a diferenciar del gobierno apoyando estas políticas, universidades y Garrahan. Claro. Pero no se confundan, porque después, en la acumulación del no a Milei, los otros son kirchneristas, somos nosotros la opción. Está bien, pero está votando. Está votando contra el gobierno. Pero eso es suponer que a la gente no le importa la política real, solo le importa la política. El discurso. Claro, el discurso. Sí. En definitiva, si vos le aceptás los vetos. Es que yo, no, al contrario, no le van a aceptar los vetos. Puede suceder eso. No le van a aceptar los vetos, pero después nosotros no.
Pero kirchnerismo nunca más. ¿Y eso es lo que yo dije? Pero ese discurso. Hay que ver en la cancha ese qué discurso. sucede. No, pero perdón. Pero no es contradictorio con votar en contra de los vetos. Pero es discurso eso. Pero perdón. Eso quiero decir. Hoy mismo, en las votaciones en las que votamos juntos en la Cámara, escuchamos a muchos de esos diputados y diputadas que dicen, porque también el kirchnerismo, bla, bla, nunca Claro. dejan de pasar el aviso. Es decir, yo no puedo decir que no tienen el derecho legítimo a querer constituirse en una tercera opción, pero lo que tiene que tener claro que es eso, tratan, ya se intentó el famoso camino del medio, no es una novedad. No, y es legítimo. Además. Por eso, hasta ahora no le funcionó. Si miramos la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires, sapo. Sapo, sacaron 5%. Sí. Bueno, quizá por eso Puyaro ve el deterioro del gobierno y ve Por el eso, resultado electoral. Si miramos y se las preocupa. elecciones del domingo, no prendió la idea de la tercera vía. ¿No? Vamos a ver. Ahora, si quieren intentar la tercera vía, me trato de poner en la cabeza de ellos, tienen que diferenciarse del gobierno claramente. Claro, no hay que decir kirchnerismo nunca más. No puede. Dicen lo mismo que el gobierno. Claro, pero no, y no pueden votar con el gobierno. Lógicamente. Ese es Y el no punto. pueden votar, porque pueden decir kirchnerismo nunca Claro, más. ese es el punto. Porque Está bien, intentan no ser funcionó quieren el ser discurso. la tercera opción. Ese discurso no funcionó. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sería más inteligente pensar en otro discurso, tal vez más. Bueno, en el gobierno, paréntesis, en el gobierno están pensando esto. En el gobierno están reconociendo que eso no funciona y que tienen que ser más propositivos. Bueno, por lo menos la elección muy bien no le fue. Decirle kirchnerista cualquier cosa que haga sombra parecería que no es la mejor. Lo que pasa es que tendríamos que aclarar qué quiere decir en matar al kirchnerista. kirchnerismo. No, son propositivos. No, espera, porque después de las elecciones, y no lo digo irónicamente, son propositivos. ¿Cuál es la propuesta? Vetos. No, está siendo irónico. No estoy siendo perdón, irónico. Martín. Perdón. No, aclaré. No es irónico. Es profundizo la misma política que vengo haciendo. Eso es ¿Y propositivo. cómo crees que haciendo exactamente lo mismo te va a ir mejor en la elección? No le va a ir mejor. Ah, está bien. Obviamente. No le va a ir mejor. Pero Creo, tendríamos no hay que plan B. definir. Creo, porque no hay plan B. Claro. ¿Qué quiere decir kirchnerismo? Defíname kirchnerismo, señor Martín. No, lo que quiere. No, pero por eso, porque si no, Claro. yo soy kirchnerista. Yo soy kirchnerista porque a mí me convocó Néstor Kirchner por allá por el 2007, 2006, 2007, a tratar de construir algo que él llamaba la transversalidad, que era un espacio político, un frente amplio, plural, diverso, que alrededor de ciertos ejes tomara lo mejor de las distintas expresiones de la política tradicional. Y yo me sumé convencido de que eso... Además quiero decirte que no difiere demasiado de lo que Alfonsín quiso hacer en su gestión, que lo llamó el tercer movimiento histórico. La diferencia fundamental es que Alfonsín quería hacerlo con centralidad en el radicalismo y Néstor quería hacerlo con centralidad en el peronismo, digamos. Sí. Pero desde el punto de vista de la construcción de esa fuerza amplia, diversa, plural, sigue siendo la asignatura pendiente que tiene la Argentina. Construir un espacio alrededor de un programa en el que se defina qué modelo de país queremos. Si es un modelo que queda todo en manos del mercado o si es un modelo donde el Estado, en representación del conjunto de los distintos sectores que componen la sociedad, establece las reglas y los equilibrios. ¿Estamos hablando de eso? Pero además, perdóname, Carlos, hay otra cosa. Puyaro lo nombra a Kicillof. Kicillof en los últimos días hizo dos cosas. El discurso del domingo, el discurso de la victoria, es un discurso donde termina diciendo paz, democracia y peronismo, después de hacer una invitación... Sí, podría haber dicho algo más amplio que paz, democracia y peronismo, pero antes había hecho una invitación frentista. Sí, eso sí, quiero por decir. eso digo que Sí. podría haber terminado con una invitación frentista. Y ayer fue a la... Pero ¿por qué? Yo digo pero, siempre lo mismo. No, está bien, pero digo, déjame completar. Ayer fue a un honoris causa a los jueces de juicio de las juntas y habló de ampliar también con radicalismo y con otra fuerza, digamos. Es que la así. Argentina no tiene futuro si no construye un espacio amplio, de verdad, alrededor de una propuesta programática, que no es solo el rol del Estado, que es cuál es nuestra inserción en el mundo, en este mundo multilateral. ¿Es ese alineamiento incondicional del presidente con Estados Unidos e Israel o es la Argentina en los BRICS? En la construcción
de un orden global distinto de otras características. Así, en las políticas de derechos humanos, en las políticas de derechos en general, esta cosa de negar que donde hay una necesidad hay un derecho, es un tema determinante de cualquier política. Bueno, pero tenés un problema si vos, para construir una mayoría tan amplia... Mostrame la foto y cierro con eso, Juli, te prometo que ya cerramos. Nos quedó pendiente esta foto que tenía más que ver con el tema anterior. Acá tenés una foto, otra foto del día, ¿no? Schiavetti, no, esa es la foto de Pichetto, Stolbizer. De la tercera vía. Exactamente, de provincia argentina. Si vos necesitas construir mayorías, pero vos después tenés sectores que se nuclean y que podés tener puntos en común, pero antes de votar con vos, te dicen no porque vos sos kirchnerista, hay un problema muy serio de construcción en el post-Milei. Estoy de acuerdo. Hay que superar eso. Eso solo lo puede superar... Suponiendo que quieren otro modelo, ¿no? Claro, ahí va. Solo lo puede superar un acuerdo programático. Claro. Solo lo puede superar un acuerdo programático, porque de lo contrario no hay manera. Ahora, el problema es si priorizamos los intereses de la nación, no del diario, sino del Estado Nacional y de los que vivimos adentro, o priorizamos la disputa política, los espacios de representación. La disputa política es legítima, yo no la puedo, ni la voy a negar, ni la voy a desmerecer. Lo que digo que tiene que estar en función de un proyecto. Cuando no está en función de un proyecto, es un poco contradictoria. Bueno, uno podría decir o limitada. Que su expresión es estéril. Su expresión más brutal y más violenta termina en Milei. Obvio. Realmente. Sí. No, porque Milei tiene un proyecto, no estoy de acuerdo. No, termina con la victoria de Milei. Con la victoria. Eso. O de esa forma, termina ese en 2023. tipo de salda. Carlos, nos vamos a reencontrar, ya sabés por dónde voy, ¿no? Sí, claro. Te deseo muy buen viaje. Estaba tentado de invitarte a que lo hiciéramos juntos, mirá. Me encantaría. Te deseo un muy buen viaje a Rosario. Porque no puedo, soy visitante. No permiten visitantes. Pero yo hablo y te recibiremos muy bien. Vos sabés que yo pude haber ido a muchos partidos visitantes, me han invitado infinidad de veces y por un respeto a la cuestión me pareció que yo no tenía que aparecer nunca en una cancha donde los visitantes no podían estar. Donde no podía haber otros hinchas como vos, querés decir. Claro, obvio. Usando un privilegio. Claro. Nunca fui a una cancha desde que se limitó la cuestión de visitantes. Y mirá que tengo amigos en conducciones de muchas instituciones y demás que me han invitado innumerable cantidad de veces y siempre dije que no. Bueno, lo mejor, el domingo. Es una cosa muy linda. Vamos a tener dos mundialistas en la cancha. Sí, señor. Claro. Un mundialista y un ex mundialista, pero en fin, dos mundialistas. Sí, uno que hizo goles en las finales más importantes y otro que... Un ex mundialista y un mundialista. Gracias, Carlos, como siempre. Nos vamos a la pausa y al regresar... Perdón, hablamos con Martín Granowski sobre la condena a Jair Bolsonaro, un tema muy importante por intento de golpe de Estado y un intento de asesinar a Luis Ignacio Lula da Silva. Y vamos a hablar con Guido Bambini sobre las martingalas de Luis Caputo, el ministro de Economía, todo eso después de la pausa. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Dale, Turco, Bravo TV. Perdón. Estaba soñando. No se hizo realidad el sueño. ¿Qué sueño con este programa? Venimos practicando tanto, le venimos metiendo tanta onda, que no puedo parar de pensar en el momento que vamos a salir al aire. Ya que soñás tanto, ¿cómo se llama el programa? Una cosa de locos. ¿A qué hora vamos? 16 a 17. De 16 a 17. Por Bravo TV. Bravo TV, para todo el Cata TV, streaming Bravo TV. Cata TV, streaming, Bravo TV. Fusión. Fusión.
Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado en la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, seguimos en QR y arrancamos la columna de Guido Bambini titulada La martingala de Caputo. Está muy bien caracterizado, te voy a decir, el ministro. Lo que me da a pensar es que yo acá... no le perdería de vista los dedos, ¿no? El tema es que acá es el croupier, Caputo. Es el que tiene cierto control. Y a mí me parece que no tiene tanto control hoy el gobierno. Me parece que es más un jugador. Te voy a confesar, necesito que me expliques qué es la martingala. La martingala es una jugada de apuestas deportivas o apuestas en el casino donde el jugador pierde, por ejemplo, arranca apostando 50 pesos. Sí. Bueno, pierde y apuesta el doble, 100. Si pierde, apuesta el doble y así va redoblando. Doble o nada todo el tiempo. Claro, doble o nada hasta ganar. Bueno, esa es la metáfora que se me ocurrió, o la comparación que se me ocurrió para pensar lo que está haciendo tanto en la deuda en pesos como en la deuda en dólares el gobierno. Lo que estuvo haciendo, porque vamos a ver un poquito qué pasó en la licitación del día miércoles, en donde bajaron, producto de lo que pasó después de la derrota electoral que tuvo el oficialismo el domingo. Vamos a ver que encontró el par tipo de cambio dólar otro equilibrio, con un dólar más arriba y unas tasas un poco más estables en niveles más bajos. Pero lo que venía haciendo con la deuda en pesos el gobierno es una martingala. Es redoblar permanentemente las tasas de interés que iba pagando el Tesoro en los vencimientos de deuda hasta llegar a pagar 5% de tasa efectiva mensual cuando la inflación estaba en el orden del 2%. Es decir, tasas reales, tasas por encima de la inflación, en esta estrategia que tuvo el gobierno usando todas las herramientas que tuvo a su alcance para, en la previa a la elección del domingo pasado, contener el tipo de cambio. Esa sería una suerte de martingala, por ejemplo, lo que hizo con las tasas. Claro, fue una martingala lo que hizo con las tasas,
generó un efecto bola de nieve que, bueno, es difícil pensar qué es lo que se viene hacia adelante con esa bola de nieve, esa cantidad de pesos que se generó a partir de esa martingala. Con martingala el casino, bueno, obviamente casi nadie gana en el casino porque si no, no existían los casinos. Es un buen punto ese. Perspectiva de Caputo. Y las perspectivas te diría que son muy malas para la sostenibilidad de la deuda. Cuando haces los cálculos de sostenibilidad de la deuda a estos niveles de tasa de interés. Sí. Vamos a la primera placa para ver qué pasó en esta semana y ver estos niveles de sostenibilidad versus las proyecciones de inflación. Esto fue lo que sucedió el miércoles. Fíjate cómo nos concentramos en los primeros 3 instrumentos que dicen LECAPS. Bueno, las tasas efectivas mensuales cerraron en el 4%. La inflación de agosto fue 1,9%. Sigue siendo una tasa alta, 2% real por mes es alto. Y estamos hablando de tasas anuales del 60%. Está triplicando a la proyección de los próximos 12 meses del relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, que da cuenta que la inflación de los próximos 12 meses va a estar en el orden del 21%. Es decir, le sigue dando tasas del orden del 60% anual contra una inflación proyectada de 21%. O sea, no hay ninguna actividad donde vos puedas poner esos pesos que te vaya a dar ese rendimiento. No, el rendimiento del 60% anual es imposible, es muy difícil que te lo dé una actividad productiva. También es una de las, claramente una de las consecuencias en actividad, que es lo que traje para ver también las consecuencias de la martingala en pesos. Lo que generó y lo que sigue generando en materia de actividad, digo, esto arrancó más o menos con el desarme de las LEFI, pero desde mayo. Mayo, caída de la actividad económica en 0,2%, junio, caída de 0,7%. Y vamos a la siguiente para ver un dato del día de ayer de la CAME, ventas minoristas de CAME, cae versus julio, en agosto, cae 2,2% las ventas minoristas que reporta la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Fíjense cómo se estacionó en una zona 8 puntos abajo de noviembre del 2023. Y cómo la dinámica, digo, sigue siendo mala, sigue siendo de caída de la actividad económica, dato de agosto. Sí, recupera un poquito, pero después hay una estabilidad hacia la baja incluso, ¿no? Claro, recupera en el segundo semestre del 2024 y se estaciona con una tendencia levemente hacia la baja, más o menos 8 puntos por debajo de noviembre del 2023 y el nivel que tenía los años anteriores. Y también les traigo otro dato que salió ayer, que fue el de puestos de trabajo. Se perdieron, según el CIPA, en el mes de julio, vamos a la siguiente, perdón, en el mes de junio, 12.000. Tengo también por sector, digo, porque no se salva ningún sector en materia de actividad económica. Esto sigue siendo ventas minoristas. Esto sigue siendo ventas minoristas. Fíjate cómo en la interanual también da mal, porque yo te mencioné la intermensual, caída 2,2% de todos los rubros. La interanual, que compara contra un agosto de 2024 muy malo también, sigue dando caída interanual. Caída sobre caída. Caída sobre caída. Solamente zafa el rubro farmacia. Y vamos a la siguiente. De otra de las consecuencias de la martingala en pesos, la caída de puestos de trabajo, es decir, el impacto de la recesión, de la caída de la actividad económica, todavía no estamos técnicamente en recesión, empieza a verse en el mercado laboral. ¿Este es el dato de ayer? Este es el dato de ayer, 12.150 puestos de trabajo registrados del sector privado que cayeron mensualmente. Hay que irse hasta abril de 2024 para encontrar una caída mayor a la que sucedió en el mes de junio. ¿De mes a mes? De mes a mes, intermensual. En aquel abril de 2024 había caído 16.000 puestos de trabajo, más o menos. Pero esa es la martingala en pesos. Vamos rápido a la martingala en dólares, que es lo que proyectamos hacia el futuro, porque hasta ahora estuvimos hablando del pasado, de los pesos. Estos son números impactantes. Esto es deuda que tiene que pagar el Estado argentino en moneda extranjera. Esto es lo que está mirando el mercado. Te decía hoy temprano... Sobre si el gobierno el Estado va a poder pagar o no esto. Exactamente. Esto es lo que está mirando la consultora más consultada, ¿no? en la Citi. Y lo que está mirando el mercado. Es la 1816, efectivamente. Básicamente lo que se abrió a partir del mal resultado electoral que tuvo el oficialismo nacional, ¿no? de la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza, el domingo pasado, es que se borró la posibilidad de que se refinancie los montos de capital de la deuda en dólares. Es decir, ese famoso rollover que necesita que baje el riesgo país para poder acceder a los mercados voluntarios de deuda. Hoy está en la zona de 1.100 puntos. El gobierno, en su plan primigenio, si querés, pensaba en que iba a ganar la elección y eso iba a generar una baja en el riesgo país que le permita pensar en un nivel de tipo de cambio, tal vez como en donde el Banco Central no está comprando dólares, pero que le permita rolear la deuda a partir de volver a entrar a los mercados. Rolear es renovarla. Rolear es renovarla, sí, perdón el anglicismo.
Ahora lo que se abre es otro escenario. Estos son los vencimientos de deuda que tiene hasta el final de mandato el equipo económico, el Sí. Estado argentino. Sí. Son 34.200 millones de dólares restándole las deudas con organismos internacionales que suponemos que van a ser renovadas. Ujú. Bueno, el cálculo que hace 1816 dice... O sea, esto es sin el fondo. Esto es sacándole los organismos internacionales, exactamente. Todos los organismos internacionales están fuera de esto. Y dice, 1816 plantea, para llegar al fin del mandato de Javier Milei con reservas en cero, digamos, reservas netas no negativas, pero en cero, Sí. bueno, restándole los 6.800 millones de dólares que hoy tiene de reservas el Banco Central, necesitas 27.000 millones de dólares. Es decir, tenés que comprar porque no podés acceder a financiamiento, porque tampoco podés hacer estos botes que hiciste. Sí. Bueno, necesitas comprar en promedio 1.000 millones de dólares por mes. ¿Qué significa esto para pensar la conclusión? Es que es muy probable que de cara, te diría después de octubre, vuele por el aire la banda cambiaria. Digo, si pensamos en que el Banco Central, un demandante tan importante, tenga que comprar 1.000 millones de dólares en este mercado de cambios alicaído, en donde no hay oferta, en donde no tenés, como en el primer semestre, la cosecha gruesa llenándote de oferta a la plaza en el mercado, de dólares me refiero, Ujú. y tenés este elefante en el bazar, que es el Banco Central, necesitando comprar en promedio 1.000 millones de dólares para afrontar los vencimientos de deuda que se vienen, bueno, necesariamente tiene que ajustar con un tipo de cambio más alto. A ver, quiero Con un seguirte, dólar más quiero seguirte en alto. algo muy interesante entender lo que nos explica Guido. Quiere decir que si todos los agentes del mercado están viendo esto, y los bonistas, están todos viendo esta situación, que el gobierno de esta manera no llega, es muy probable que si ahora todavía no fueron a buscar los dólares que están, porque creen que el gobierno va a hacer todo lo posible para llegar a octubre sin esa modificación, en las semanas previas a la elección van a ir a buscar aquello que saben que después va a terminar, que no se va a sostener. Es muy probable, es muy O probable. sea, vamos a tener un pre-26 de octubre muy movido. Vamos a tener un pre-26 de octubre con tensiones cambiarias muy parecidas a lo que sucedió en la previa a la elección de la provincia de Buenos Aires. Y déjame cerrarte Sí. con la posible martingala en dólares que pueda hacer Caputo, que pueda ser nuestro jugador, que no es el croupier, es un jugador. ¿Qué sería una martingala en dólares? Y otro endeudamiento en dólares. ¿No le queda el endeudamiento con el sector privado? Bueno, una línea del Tesoro americano, ¿no? Un llamado a Scott Bessent y a Trump en un nuevo apoyo político por parte están del en una gobierno de también, Estados ¿no? Unidos. Están en un momento bravo. Está en un momento bravo y si ve estas dificultades políticas, tal vez, bueno, le puede soltar la mano su gran amigo Trump. No lo sé, digo, pongo sobre la mesa la Sí. posibilidad de, Bien. siempre está la posibilidad con Caputo de que aparezca una nueva martingala en dólares. Vimos la de pesos del pasado, la posible de cara al futuro es la martingala en dólares. Impecable, Guido. Me quedo, ya nos vamos a la tanda, pero estaba pensando, muy de época. Alguien observa esta portada y piensa, plan económico, timba y el apellido Caputo, a nadie le hace ruido, ¿no? O sea, no hace ruido, va. Se corresponde. Nos vamos a la tanda y cuando volvamos sí hablamos con Martín Granowski sobre la condena sobre el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. 27 años por intentar un golpe de Estado, no reconociendo el triunfo electoral de Lula y también por integrar una banda que lo quería matar a Lula. Ya venimos con eso. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable.
Bien, acá estamos, Turco. Nos Qué juntaron, alegría, acá estamos. Chino, qué Una alegría estar Dame un abrazo, juntos, dame un un abrazo. Qué lindo. Qué lindo Vamos a verte. salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar el... Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una cosa de locos. Qué bueno. Programa. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. Sí. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Muy bien, ya nos cuenta Martín Granowski, nos hace la crónica de la condena a Jair Bolsonaro en Brasil por intento de golpe de Estado, después de que ya había ganado la elección Luis Ignacio Lula da Silva en el 2022, 27 años. Antes, jueves por la noche, ya arranca de alguna manera el fin de semana. Vamos a repasar la agenda cultural del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini. Desde el jueves 11 de septiembre, es decir, hoy. Muy bien. Se presenta Frontera a las 8:30 de la noche, una obra de danza interpretada por Rea Bolig con dirección de Patricio Suárez. Se puede ver, bueno, hoy, pero también los jueves 18 y 25 de septiembre a la misma hora. Los viernes a las 8 de la noche, una nueva propuesta se suma al ciclo de títeres para adultos, Cinema, en el espacio experimental Leónidas Barleta, Diagonal Norte 943, es a pasitos del Obelisco. Es una obra de títeres de guante que reimagina con humor absurdo 3 escenas icónicas del cine clásico. El sábado 13 se suma a las propuestas para las infancias Sueño con canciones del grupo Metacaramba con dirección de Florencia Patiño. A las 4 de la tarde todos los sábados un espectáculo teatral que combina música, literatura y humor. Todos los domingos 7:30 de la tarde continúa Don Juan, el peor de todos. Gran actuación de Víctor Laplace y Antonella Fittipaldi, dirigidos por Gustavo Pardi. Más información siempre en la agenda completa
de la web del Centro Cultural de la Cooperación, www.centrocultural.coop, o seguirlo a través de sus redes. Bueno, Martín, nos metemos en la historia de Brasil, la condena a Bolsonaro. ¿Por dónde arrancamos? Te voy a poner un contexto rápido. En Brasil, la dictadura arrancó en 1964 e ininterrumpidamente llegó hasta 1985. La democracia volvió en Brasil hace exactamente 40 años y unos meses, 1985, hace 40 años. En estos últimos 40 años, ningún militar en Brasil fue juzgado por nada. Ni por violación de derechos humanos, ni por crímenes de lesa humanidad, Es decir, la transición ni por de Brasil desapariciones. de dictadura a democracia fue muy distinta a la nuestra. Exactamente. Ninguno fue juzgado por nada. Digo para poner en contexto, porque básicamente es Bolsonaro, y ahora vamos a entrar en detalle, varios militares más. Bolsonaro, capitán retirado, diputado y después presidente, por, como vos decías, y te lo voy a decir, la Fiscalía dijo exactamente, mira, y lo voy a leer esto. Un grupo liderado, es decir, banda estamos hablando, banda criminal, grupo liderado por Jair Mesías Bolsonaro, compuesto por figuras claves del gobierno, de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia, desarrolló e implementó un plan progresivo y sistemático para atacar las instituciones democráticas con el fin de obstaculizar la legítima alternancia en el poder en las elecciones del 2022, que es cuando ya había ganado Lula, y socavar el libre ejercicio de los demás poderes constitucionales. Esto dice la Fiscalía. Si querés tenemos imágenes. A ver. Total, consideradas todas as penas acima fixadas e a existência, como a maioria da turma reconheceu, do concurso material de delitos, concurso material previsto no artigo 69 do Código Penal, que determina a somatória das penas, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado nos termos do artigo 33 do Código Penal. Ainda é fixa a pena multa, como disse, 124 dias multa, o valor de um salário mínimo, considerado sempre, aqui eu não vou repetir para todos os demais réus, o salário mínimo é sempre considerado vigente à época do fato e atualizado até a data do efetivo pagamento. Então, em resumo, 27 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção e 124 dias multa é a pena. Este señor es importantísimo y es figura mundial en este momento, viene siéndolo. Este es Alexander de Moraes. Es dentro de los ministros de la Corte Suprema o de la sala de la Corte Suprema. La Corte Suprema en Brasil, Superior Tribunal Federal, tiene 11 miembros. Los que juzgaron a Bolsonaro y el resto de los complotados es una sala de 5 miembros. El que se encargó, el relator, es el que preparó el trabajo de instrucción, es la persona que acabamos de ver, que es Alexandre de Moraes, que es una especie de diablo para el bolsonarismo y ha sido acusado de violar las garantías constitucionales, de violar el Estado de Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Es una figura muy, muy importante. Ahora, yo te decía, es Bolsonaro y nunca fueron juzgados militares. No voy a leer los nombres porque va a ser engorroso. Pero también fueron penados y condenados el exdirector de la Agencia de Inteligencia Militar, el excomandante de la Marina, obviamente militar, el exministro de Justicia militar, el exministro de Seguridad militar, el ex asesor presidencial militar, que fue denunciante, y como hizo delación premiada, entonces no cumplirá pena efectiva. El ex ministro de Defensa, 19 años de prisión, y el ex jefe del Estado Mayor del Ejército, Walter Sousa Braga Neto, 26 años de prisión. Es decir, la banda está compuesta hasta por generales, es decir, por quien era entonces, porque Bolsonaro, cuando se complota siendo presidente en ejercicio. Atenta contra la democracia para perdurar en el poder más allá de las elecciones. Ya había ganado Lula. Ya había ganado Lula, estamos hablando. La transición. Claro, estamos hablando. Lula gana en octubre del 2022,
los presidentes en Brasil asumen el 1 de enero. El plan era que Lula no asumiera el 1 de enero. Y el plan era, inclusive, terminar con la vida de Lula y de varios dirigentes más del Partido de los Trabajadores y de posibles funcionarios del gobierno de Lula en aquel momento. Esto generó reacciones, generó reacciones de apoyo. Hay bolsonaristas, como vos decías, y como contaba Carlos, eso existe. Bolsonaro tiene, o el bolsonarismo tiene apoyo popular, tiene menos que antes, pero todavía tiene un apoyo popular importante. Y hubo reacciones internacionales. La reacción internacional más importante es, ahí tenemos el tuit, a ver, ahí está. Eso es el secretario de Estado Marco Rubio, el canciller norteamericano, que dice: la persecución política del violador de derechos humanos ya sancionado Alexander de Moraes, que es el juez que acabamos de ver, así lo llama el canciller norteamericano, continúa, ya que él y otros miembros de la Corte Suprema de Brasil han decidido injustamente encarcelar al expresidente Jair Bolsonaro. Estados Unidos responderá como corresponde a esta casa de brujas. ¿Qué significa responderá como corresponde? No lo sabemos, pero puede, por lo pronto, Estados Unidos puede declarar reos y sospechosos y pedir la captura internacional de funcionarios de otros países, cosa que ya ha hecho, por ejemplo, con Venezuela y Cuba, podría hacerlo con Brasil. Puede entorpecer aún más las ya complicadísimas negociaciones por el tema de aranceles con Brasil. Puede hacer acciones encubiertas. Alguna vez, no nombró Estados Unidos, aclaro. Yo le hice una vez un reportaje a Dilma Rousseff después del golpe del 2016 y le pregunté quién había trabajado en el golpe. Y me dice, la inteligencia brasileña, sobre todo la inteligencia militar brasileña. Dice, pero no habría alcanzado para el golpe y para las cosas que tenían, para el nivel de espionaje que tenían, y eso yo lo sé como expresidenta, no habría alcanzado con la inteligencia brasileña sin colaboración extranjera. Y yo le pregunto, ¿te referís a Estados Unidos? No voy a hacer comentarios. Eso es el antecedente. Entonces, ¿qué podría hacer? Vienen momentos de turbulencia, yo no puedo hacer pronósticos de qué pasará. Lula viene enfrentando esto con mucha firmeza que además en términos de aranceles y en términos de apoyo democrático o de respaldo a las instituciones democráticas, le granjeó un aumento de la popularidad a Lula, inclusive de sectores del propio, una parte, no todo el establishment brasileño. Aquí hay una adoración en la Argentina como si el establishment brasileño fuera la gran maravilla del mundo. Bueno, la famosa envidia por la burguesía brasileña. Exactamente. Una parte sí, otra es igual que una buena parte de la Argentina, digamos, ya está financiarizada y está diversificada y juega la timba, como mostraba la martingala Guido antes. Y hay otra que apuesta a Brasil. Bueno, pero hay una parte importante, sobre todo en San Pablo, que apuesta a Brasil. Esa está con Lula y la gente está con Lula. Digo, en las últimas encuestas, Bolsonaro no aparece ya con el empate en el que terminó el balotaje. Hay un acuerdo en que la condena, en los sondeos, hay un acuerdo en que la condena de Bolsonaro fue una condena justa. Un acuerdo superior al 50%, quiero decir, y no es contra el 49%, es contra el 30 y pico %. Sí. Hay otra reacción más. Milei no reaccionó, si vas a preguntar eso, pero mirá quién reaccionó. Hay otro tuit. Victoria Villarruel. Resulta inquietante que en América los presidentes elegidos democráticamente terminen presos. No habla de Bolsonaro, ni dice Cristina Fernández de Kirchner tampoco, por supuesto. No pone ningún nombre propio allí, no pone y además dice inquietante, pero lo hace en el día que Bolsonaro es condenado. ¿A qué aspira? Significante vacío, podríamos decir, es ¿no? Difícil, me resulta difícil de interpretar. Salvo que... Está criticando que los poderes judiciales encarcelen presidentes, como creo que Pichetto lo hace. Pero, claro. O está diciendo, mirá los presidentes cómo son que terminan presos. Pero Pichetto no lo dijo sobre Bolsonaro. Porque Bolsonaro fue condenado por intento de golpe de Estado preventivo, digamos. Claro. Es decir, un golpe de Estado para interrumpir la continuidad constitucional. No es el caso de Cristina. Cuando Pichetto dice, se refiere a Cristina o incluso a Menem en todo caso. Sí, pero en ninguno de los dos casos, en ninguno de esos casos, estés a favor o en contra, no importa, en ninguno de esos dos casos estaba en juego la continuidad institucional de la Argentina. ¿Y entonces qué? ¿Quiere ser ambigua? ¿Levanta la mano? ¿Está coqueteando? ¿Para quién es el mensaje? O pensará, una es, hipótesis, ¿no? Porque no lo sé.
primera hipótesis, eso sale después del tuit de Marco Rubio. Primera hipótesis es, che, en mí pueden confiar. Sí. Esa es una. Porque, y ahí me voy a lo que Guido decía antes, yo no puedo decir si Estados Unidos va a abrir una línea de ayuda a la Argentina directa del Tesoro. Me parece improbable, solo voy a decir eso, me parece improbable. Es, nene, ya te dimos demasiado, creo yo. Y por más amigo que seas, digo, Milei estuvo en Los Ángeles y no tuvo visita oficial con Donald Trump. Sí. Estaban 800 viajes donde eso no se puede. No digo que no vaya a pasar, no lo sé, digo que me parece improbable. Primera hipótesis, entonces, Villarroel le habla a Marco Rubio, en mí podés confiar. Segunda hipótesis, le habla, creo que es un cálculo equivocado, pero bueno, eso ya es una apreciación mía, le habla a la familia militar. Si es que la familia militar argentina es bolsonarista, yo descreo de eso, porque además en las últimas elecciones una buena parte de la familia militar no votó en la provincia de Buenos Aires, o no fue a votar, o no votó por La Libertad Avanza, porque están siendo muy castigados los retirados, los que están en actividad están siendo castigados por los recortes, los militares profesionales, estamos hablando porque son los únicos que hay, no hay más colimba. Y los que están retirados están siendo castigados o por la caja de jubilaciones o por la obra social. Martín, impecable, ¿eh? Veremos cómo sigue, ¿no? Totalmente. Cómo seguirá una noticia de muy alto impacto. Es la condena, insistimos, a Bolsonaro por un intento de golpe que incluía el intento de asesinar a Luis Ignacio Lula da Silva y otros dirigentes. Bueno, nos vamos a ir, como siempre, scrolleando un poquito para evitarles tanta pantalla a esta hora de la noche. ¿Saben la historia de el enojo de Feynman con el balcón de Cristina? ¿Se acuerdan, no? No me la pongas más. Si sale del balcón, no me la pongas más. Basta de esto. Muy indignado en las últimas horas porque a Cristina, creía él, la había visitado Katy Perry. Katy Perry. ¿Cómo se pronuncia? Katy Perry. Muchas gracias. Katy Perry. Hay como dijo Guido. Hay divergencias. No, es como dice Guido, Katy Perry. Que levantó un cuadro de Evita que alguien le acercó y después apareció una foto trucha que indignó a Eduardo Feynman. Dijo, no, esto es una joda, esto es una cárcel, ¿o qué es? Se comió un bidón. ¿Eh? Se comió un bidón, Un bidón. Claro. ¿Cómo un bidón? Y digo, claro, el bidón de Bilardo. El bidón de Bilardo. Entró como un caballo. Muy bien. La gatorade, decís vos. Muy bueno. Qué bien está Guido, ¿no? Qué bien está Guido. Bueno, resulta que hay mucha preocupación en el entorno de Eduardo Feynman por si también se cree estas visitas que habría tenido Cristina Fernández de Kirchner en su casa. Este Gandalf. Es Gandalf, ¿no? Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, visitando en el living muy cómodo a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hasta cuándo la justicia va a permitir esta joda, Pérsico. Eduardo? O Pérsico puede ser. ¿Qué más? Claro, Pérsico, tenés razón. A ver, ¿otra visita? ¿Qué más? Bueno, quiso ir él. Quiso ir a ver a comprobar si efectivamente estaba Katy Perry o no. Quiso ir, claro. Y Cristina, ¿no? Siempre tirando puentes con todos los sectores. Una buena anfitriona. Muy buena anfitriona. Una anfitriona amable. Bueno, chicos, paren, porque están, no podemos más. Además, le van a generar mucho disgusto a Eduardo. Y esta dice la producción que es la mejor. A ver. Con suspenso. ¡No! Esta no fue hecha con IA, me parece. Esto no es cierto. Esto no es inteligencia Yo pensé que iba a artificial. poner a Chewbacca. Esto me parece que pone. Queremos información. Esto es Paint, me parece. Queremos preguntar. Claro. No, esto Guido, no es. Queremos preguntar. Esto Guido, no es inteligencia artificial. Esto es Paint. Esto es Paint de Windows 3.1. Son tremendos. Muy Queremos bien. preguntar. Bueno, nos tenemos que... No, estoy pensando que otras cosas podemos hacer. Si quieren, puedo patear un tiro libre en un clásico rosario. ¿Tenés arreglado también que vos pateás? ¿Sí? Y podría ¿Sos ser. el suplente? Podría ser. Es Di María el primero, es uno es Malcorra y te pido el cambio de Dieter. Y en Boca Paredes, ¿no? Bueno, sí, bueno, es el vamos a ver. tiro libre. Sí, debería. Sí, tiro buena libre, pegada. corner, digamos que sí. El Bueno, especialista es todavía él. nos queda viernes, ¿eh? Todavía nos queda viernes. Martín Granowski, gracias por Gracias esta a usted. noche. Guido Bambini, lo Muchas mismo. gracias. Nos vamos. Muchas gracias por tanta conversación en nuestras redes. Están muy activas, sobre todo en nuestro canal de YouTube. Sabemos que hay momentos en que se corta un poco la transmisión. Estamos trabajando, espero, sobre eso. Ténganos un poquito de paciencia, pero gracias por seguirnos. Y sobre todo por fidelizar a partir de los debates y las charlas que generamos aquí en QR.
Gracias a todo el equipo técnico de Bravo y por supuesto a la producción de QR. Nos reencontramos mañana para seguir en vivo aquí en Bravo TV. Pasen muy bien.